Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El día de hoy voy a tratar un tema que es bastante álgido y se refiere a la evidencia bíblica que existe acerca de que Jesús quebranta la ley mosaica. Bien, yo sé que eso puede sonar muy herético para muchas personas, pero resulta que la misma Biblia lo confirma. Primero que nada, antes de empezar, quisiera darle gracias, cierto, a Dios siempre por esta oportunidad que me ha dado de poder enseñar estos temas que en la iglesia no se tocan o que en este caso se enseñan como doctrinas, cierto, contrario a lo que dice la palabra de Dios, como doctrinas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y en segundo lugar quisiera agradecer a todas esas personas fieles que se han suscrito a este canal, sabiendo que subo 3 o 4 videos al año y que a pesar de todo se han suscrito a este canal. Se los agradezco de corazón porque detrás de cada video, detrás de cada mensaje, hay mucho tiempo de investigaciones, mucha lectura bíblica, mucha lectura histórica, mucha investigación histórica, y eso es lo que me toma mucho tiempo. Bien, no son temas que a mí se me ocurrieron porque leí un versículo bíblico y creí descubrir algo nuevo y no, no, no. O sea, efectivamente son cosas que están ahí en la palabra de Dios y la pregunta que siempre me hago es ¿por qué? ¿Por qué estas cosas no se predican en la palabra, en las iglesias sabiendo que están en la palabra de Dios? Bien, entonces vamos de lleno al tema que es Jesús quebranta la ley de Moisés. En efecto, Jesús quebranta la ley de Moisés. Anticipo ya un versículo. Dice lo siguiente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino también porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí, el evangelista Juan confirma que en efecto, este es un comentario del escritor. Juan escribe esto. Juan confirma que los judíos querían matarle porque Jesús quebrantaba el día de reposo. Y fíjense que el mandamiento que quebranta es el que aquel que la iglesia adventista tiene como sagrado. Y no solo la iglesia adventista, sino los grupos judaizantes actuales. Entonces, tenemos este mandamiento que es el día de reposo y aquí Juan está diciendo claramente que haciendo lo que hizo Jesús, en efecto quebrantaba el sábado y por ende los judíos querían matarle. Esto no es una... Aquí Juan no está diciendo que los judíos calumniaban a Jesús. Los judíos decían que Jesús quebrantaba el día de reposo, pero nosotros sabemos que Jesús no quebrantaba el día de reposo, ¿cierto? No, Juan no está diciendo eso. Juan está diciendo claramente que Jesús quebranta el día sábado. Bien, entonces vamos al contexto. Lamentablemente aquí pasamos a llevar muchas creencias tradicionales. Ese es el problema con la iglesia protestante y con estos grupos neojudaizantes, que han alimentado creencias tradicionales que no aparecen en las escrituras. El primero de ellos, los mandamientos de Jesús son los 10 mandamientos. Esa cuestión la dijo Martín Lutero. Esa cosa la dijo Martín Lutero, esa frase, en su libro Las Buenas Obras. Pero no es algo que aparece en las escrituras. En ninguna parte de las escrituras podemos leer que los 10 mandamientos eran también los 10 mandamientos de Jesús. Eso no se da en la Biblia, no aparece en las escrituras. Pero la iglesia protestante y la iglesia, sobre todo la iglesia adventista y los neojudaizantes, aseguran que Jesús que Jesús hizo los 10 mandamientos. Y ya vimos en el versículo anterior lo que la misma Biblia testifica, que Jesús quebrantó uno de los 10 mandamientos, y precisamente era el mandamiento más consagrado por los adventistas, que era el mandamiento del día de reposo. Por lo tanto, al quebrantarlo está diciendo Jesús indirectamente, o mejor dicho, Juan el teólogo, está diciendo indirectamente que los 10 mandamientos no eran los 10 mandamientos de Jesús, ya que si así hubiera sido, entonces Jesús se hubiera sometido a los 10 mandamientos. Pero, en vista y considerando que no se sometió
a uno de los mandamientos, entonces eso está de más decir que los 10 mandamientos de Moisés, de la ley mosaica, no eran los 10 mandamientos de Jesús. Otra frase entonces que suenan bonito, estas frases sí, suenan lindo, pero no son frases que podemos respaldar en las escrituras, son simplemente excusas para alimentar la idea de que Jesús hizo los 10 mandamientos. Pero son excusas. ¿Por qué digo excusas? Porque no aparecen en la palabra de Dios. Son frases que los hombres inventaron con el tiempo. Los hombres han alimentado este tipo de frases. Perdón. La segunda frase, ¿cierto? Es que Jesús cumplió la ley para que nosotros no la cumpliéramos. Esa frase es muy de los pastores protestantes, de los pastores evangélicos, pero no aparece en la palabra de Dios. Bien. Es decir, en ninguna parte de los evangelios podemos leer algo como eso, que Jesús cumplió la ley para que nosotros no la cumpliéramos. Por el contrario, nuevamente leímos Juan 5:18 que Jesús no cumplió parte de la ley. Y ojo, ese es solamente un versículo, de eso se trata este video. Hay por lo menos 6 ocasiones o 6 mandamientos que Jesús quebranta. Bien, 6 ocasiones mejor dicho, porque mandamientos es más de uno, más de 6. Pero 6 ocasiones en que Jesús quebrantaba más de un mandamiento. Bien, una de ellas era el quebrantamiento el día sábado. Otra frase, que es la tercera que anoté acá, que es muy típica dentro de las iglesias, es que Jesús no quebrantó la ley mosaica porque era judío y como judío tuvo que cumplirla. Esa frase no es tanto de las iglesias evangélicas, es más de los grupos neojudaizantes y de estos tipos judíos mesiánicos que se creen judíos pero que siguen a Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, ellos tienen esa frase, que Jesús era judío y como judío tuvo que cumplirla. Falso, amigos míos. Jesús cumplió incluso mandamientos que no le correspondía, o mejor dicho, quebrantó mandamientos de la ley mosaica justamente por el hecho de ser judío. Me explico. Voy a anticiparme a los siguientes videos, pero por ejemplo habían mandamientos que eran exclusivos de los sacerdotes. Y al ser exclusivo de los sacerdotes me refiero con ello también, y la Biblia también se refiere, a la tribu de Leví. Habían mandamientos que eran exclusivos de la tribu de Leví. Jesús no podía cumplir aquellos mandamientos. Entonces, al presentarse Jesús como un sumo sacerdote, disculpen, me estoy sacando un polerón que me dio ya un poco de calor de tanto hablar. Al comenzar a hablar me dio calor. Ya, bien. Entonces, habían mandamientos que eran exclusivos para los levitas y para los sacerdotes. Por lo tanto, Jesús, al proclamarse Él, al repartir Él la bendición del nuevo pacto, ya estaba quebrando la ley mosaica porque se estaba haciendo sacerdote según la orden de Melquisedec y no según la orden de Leví. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley mosaica solo consideraba sacerdotes a los levitas. Eran los únicos sacerdotes aceptados por la ley que Dios le entregó a Moisés. Por lo tanto, Jesús, al hacerse sacerdote, siendo judío y no levita, ya quebrantaba la ley. Eso quería decir. Jesús vino a perfeccionar la ley. Otra de las frases que les gustan a los neojudaizantes, pero sobre todo a las iglesias evangélicas, pero resulta que Jesús no vino a perfeccionar la ley. Si Jesús hubiera venido a perfeccionar la ley, lo hubiera hecho. Y punto número 1, perfeccionar la ley significa mejorar la ley. Y mejorar la ley significa añadir mandamientos. Y añadir mandamientos estaba prohibido por la ley mosaica. Bien, entonces es imposible que Jesús haya venido a perfeccionar la ley. Las preguntas que quedan ante esa frase son: ¿acaso la ley era perfecta? Perdón, ¿era imperfecta que Jesús vino a perfeccionarla? ¿Cómo puede ser que algo que haya sido declarado perfecto, paréntesis, quien declaraba esa perfección era el rey David en los Salmos, cierra paréntesis,
¿Cómo pudo haber sido entonces que Jesús haya perfeccionado una ley que ya había sido declarada como perfecta? ¿O será que el rey David no se refería a la ley mosaica? Porque habían más de un pacto, el pacto de Dios con Moisés, ¿cierto? Con Israel era un pacto. Estaba el pacto de Dios con Abraham, estaba el pacto de Dios con Noé. ¿Me explico? Entonces es imposible que Jesús haya venido a cumplir la ley, a perfeccionar la ley. Ese es un invento de los pastores evangélicos. Y digo invento y a la vez excusa porque no aparece algo así en la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, queridos hermanos? Se trata de dos puntos centrales. La ley mosaica ya estaba invalidada por los fariseos y maestros de la ley. Por lo tanto, Jesús no podía venir nuevamente a invalidar algo que ya estaba invalidado. Es como dispararle a un muerto, perdonando la expresión. O sea, ya está muerto, no, ya está muerto. ¿De qué sirve dispararle? ¿Me explico? Entonces Jesús confirma, al quebrantar estos mandamientos, Jesús confirma que la ley estaba invalidada porque no fue hallado culpable. Esos son dos cosas, dos conceptos que vamos a aclarar aquí en en estos videos. Una cosa es quebrantar la ley y otra cosa es ser culpable. Son dos cosas. Nosotros pensamos que alguien que quebranta la ley es inmediatamente culpable y por ende pecador. ¿Y cómo Jesús va a ser pecador? No, no, no. Si Jesús quebranta la ley, pero no es pecador, porque la ley ya está inválida. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo Jesús. Y otro punto que vamos a ver es que Jesús, cuando habla de cumplir la ley, se refiere a cumplir las profecías de la ley que hablaban acerca de él. No se refiere a los mandamientos. Él mismo lo dice, no es algo que estoy inventando yo. Él mismo señala él mismo aclara a qué se refería cuando hablaba de cumplir la ley. Bien, analicemos el punto número 1, entonces, que dice la ley mosaica ya estaba invalidada por los fariseos y maestros de la ley. En efecto, el mismo Jesús lo declara. Veamos entonces qué dice la ley. De eso se tratan todos estos videos, de hacer una comparación entre lo que decía la ley y lo que hizo y dijo Jesús. Bien, cuando comenzamos a analizar la ley, en efecto nos damos cuenta que Jesús quebrantó algunos mandamientos, varios mandamientos, por lo menos en 6 oportunidades claras. ¿Por qué digo esto? Porque en una oportunidad Jesús quebrantó, qué sé yo, 3 o 4 mandamientos con una sola acción que hizo. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio que debió haber hecho Martín Lutero, Juan Calvino y todos los grupos, Elena White y todos los grupos protestantes en la historia debieron haber hecho este ejercicio, y el problema es que no lo hicieron. Aquí yo no estoy descubriendo nada nuevo, aquí yo no estoy tratando de parecer iluminado o maestro delante de ustedes, no, me da lo mismo eso. Aquí lo que yo estoy haciendo simplemente es un ejercicio de investigación, y esto puede hacerlo cualquier persona. El problema es por qué no lo han hecho, porque se han preocupado más de cuidar la tradición, si ese es el problema. Por eso no han hecho este ejercicio de comparar los mandamientos versus lo que hizo la ley, perdón, lo que hizo Jesús. Por eso que a muchos les puede parecer muy chocante esto, pero en el fondo no lo es. La misma palabra lo dice. Entonces vamos a comparar qué es lo que decía la ley contra lo que decía Jesús o lo que hizo Jesús. La ley decía claramente: no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 dice: para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces aquí Dios le está diciendo: oye, no añadirán ningún precepto a la ley, ni tampoco quitarán de ella. Y los fariseos ya habían hecho eso 300 años antes de que Jesús, o 400 años, que alguien me corrija, ¿cierto? Antes de que Jesús naciera, o antes de Cristo, mejor dicho, los fariseos ya habían cometido ese quebrantamiento. Deuteronomio 12, capítulo 12, versículo 32 dice: cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, dijo Dios. No añadirás a ello, ni quitarás de ello. Entonces, en dos ocasiones claras,
Dios le dice a los israelitas que no deben añadir ningún precepto, ni ningún mandamiento nuevo, ni ninguna ordenanza, nada, ni por tradición, ni por nada. Y a la vez tampoco debieran quitar, bajo la misma excusa de la tradición, qué sé yo, de poder adaptar, ¿cierto?, los mandamientos a los nuevos tiempos, que es una excusa que se da mucho en todas las iglesias protestantes. Ojo con eso. No, por ningún motivo se debía quitar o añadir a la palabra de Dios. Entonces, tal como les anticipé, los fariseos ya habían quebrantado los mandamientos y por ende habían invalidado la ley. Y respondiéndole él, dijo Jesús, ¿cierto?, a los fariseos, y respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, es decir, quitando, haciendo a un lado el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición, lo mismo que hace la iglesia adventista y evangélica en general. Es decir, le tienen más amor a la tradición que al mandamiento de Dios. Y por amor a la tradición quebrantan el mandamiento de Dios, o los mandamientos de Dios. Y Jesús acusa a los fariseos de hacer eso. Específicamente la acusación que está haciendo aquí Jesús es acerca de las lavaduras de jarros y de los vasos de beber. ¿Me explico? Y por eso le dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios. Este verbo que aparece allí, invalidáis, en el original es un verbo, en el idioma original me refiero, es un verbo aoristo. Bien, es decir, no es un verbo presente, no es algo que solamente había ocurrido en ese momento en que Jesús les está hablando a los fariseos. Es un verbo aoristo. Lamentablemente no tenemos una traducción exacta en el español de los verbos aoristo, pero aoristo quiere decir indefinido, y eso es lo que incluso hoy en día a muchos teólogos les molesta. Es un tiempo indefinido. Es decir, ¿cuándo comenzaron a invalidar los mandamientos los fariseos? No se sabe, pero lo venían invalidando hace harto rato, hace mucho tiempo. ¿Lo siguen invalidando? Sí, puede ser. ¿Lo seguirán invalidando en el futuro? También puede ser. Es indefinido. Aoristo quiere decir indefinido, y eso es lo que les molesta a los traductores, a los doctores del griego bíblico, del griego koiné. Eso es lo que les molesta, que aoristo signifique simplemente indefinido. Hay muchos verbos que son aoristos en el griego koiné y que han sido traducidos, como en este caso, verbo presente, o no sé si es presente, eh, pero hay muchos verbos que han sido adaptados a los tiempos verbales del español, cuando no es así. La traducción más exacta de los verbos aoristos, y esto no lo digo yo, lo dicen estudiosos del griego antiguo, tanto clásico, y específicamente clásico, porque aquellos que estudian griego koiné, insisto, son mayormente protestantes, qué sé yo, o cristianos, mejor dicho, y les molesta esto que voy a decir, pero en efecto, la traducción más directa que tenemos del griego koiné, del griego bíblico, son los verbos. Ay, se me fue el nombre. Son los verbos gerundios. Esa es la palabra. Es decir, algo sería la traducción correcta, sería así como algo así como eh, estarían invalidando. Esa sería como una traducción más cercana. Pero en fin, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué? Disculpen que me haya ido por las ramas, ¿cierto? Disculpen que me haya ido hacia otro lado. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque históricamente los fariseos, el hecho de que
de que existan los fariseos como estudiosos de la ley, no como secta, sino como estudiosos de la ley y maestros de la ley, ya era un quebrantamiento de la ley. La ley decía solamente, el levita enseñará la ley al pueblo, punto. Los demás tenían que memorizar lo que el levita decía o lo que decía la ley, pero era el levita, misión del sacerdote era, y solamente y exclusivamente de ellos, era enseñar la ley. Por lo tanto, cuando llegan los judíos, los israelitas, mejor dicho, del cautiverio de Babilonia, nace la secta de los fariseos y los fariseos determinan que cualquiera que no fuera levita podía enseñar la ley, fuera judío o benjamita. Y eso es un quebrantamiento de la ley. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los fariseos determinaron esto? Los fariseos lo determinaron para que Israel no cayera nuevamente en pecado, ya que por esa razón habían sido llevados cautivos a Babilonia por haber cometido pecado, y cometieron pecado justamente porque los levitas no habían enseñado la ley. Como era mandamiento exclusivo de ellos, y ellos no habían cumplido ese mandamiento, hicieron pecar a todo el pueblo. Entonces los fariseos determinaron y dijeron, no, ahora todo aquel que quiera ser maestro de la ley va a ser maestro de la ley, sea judío o benjamita. Entonces, cuando se habla de maestros de la ley, ya están invalidando la palabra de Dios. Yo me estoy adelantando un poco a algunas cosas que aparecen en este video, pero estoy explicando más o menos el contexto. Por eso Jesús les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios, porque hacéis muchas otras cosas semejantes. Entonces estaba invalidada en los días de Jesús la ley mosaica. Bien, sigo con el siguiente versículo. Dice, y respecto a lo mismo, Jesús dice, porque Dios mandó diciendo, bueno, esta es otra ocasión en la que Jesús confronta a los fariseos, pero respecto al mismo tema, respecto al quebrantamiento de la ley que hacían los fariseos. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijera al padre o a madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, este más que aparece ahí es un pero, ya no es algo positivo, no es una sumatoria tampoco, es un pero. Debería leerse como un pero. Pero vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, ¿es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte? Por lo tanto, ¿no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Nuevamente habla del concepto de tradición, de doctrina y de mandamientos de hombre, de mandamientos que fueron añadidos por ellos a ¿cómo se llama? A la lista de mandamientos que aparecían originalmente en la ley mosaica. Entonces uno de ellos decía que no debían, ¿cómo se llama? Que el socorro que le pudieran dar a los padres era considerado como ofrenda a Dios. Y no, una cosa era la ofrenda y otra cosa muy distinta era el socorro, la ayuda hacia los padres. Y otra cosa muy distinta era honrar al padre y a la madre. ¿Me explico? ¿Me explico? Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, aquí habían tres cosas distintas y que los fariseos juntaron, mezclaron todo e hicieron una doctrina nueva. Entonces, así, nuevamente, habéis invalidado, nuevamente es un verbo aoristo el que aparece ahí, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces la ley, Jesús mismo dijo, con estos dos versículos, queda claro entonces que la ley ya estaba invalidada en los días de Jesús. Por lo tanto, que Jesús hiciera o no hiciera la ley, ese ya era un tema menor y no era culpable de muerte por ello. Eso es lo que no enseñan los grupos judaizantes ni los grupos adventistas. ¿Me explico? Jesús quebranta la ley y no era culpable. ¿Por qué? Porque la ley ya estaba invalidada.
Fíjense lo que dice la ley. Nuevamente vamos a hacer una comparación entre lo que dice la ley y lo que hizo Jesús. Deuteronomio 31:16 dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, estando en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Es decir, la misma Dios, la misma palabra de Dios ya había profetizado de la invalidación del pueblo de Israel, la invalidación que haría el pueblo de Israel a la ley por el hecho de adorar dioses paganos. Ya estaba profetizado. Aquí está profetizando, aquí es el ángel de Jehová específicamente. En este capítulo es el ángel de Jehová que está hablando con Moisés y diciéndole: mira, Moisés, tú te vas a morir y estos tipos se van a levantar y van a fornicar tras los dioses paganos, invalidando así mi pacto. Es decir, la ley, la invalidación de la ley, o mejor dicho, la validez de la ley estaba condicionada. La perpetuidad de la ley en el tiempo estaba condicionada a la fidelidad de Israel. E Israel fue infiel. Aquí no lo puse y me van a disculpar por ello, pero específicamente este versículo se cumple en el capítulo 2 del libro de Jueces. En el capítulo 2 del libro de Jueces llega el mismo ángel que le profetizó, que habló con Moisés diciéndole que Israel invalidaría la ley. Ese mismo ángel llega al pueblo de Israel a decirle: hoy día ustedes están invalidando la ley. Eso aparece en el capítulo 2 del libro de Jueces. Me van a disculpar porque no lo coloqué aquí. Pero eso se cumple ahí específicamente. Es decir, no solamente muere Moisés, sino que muere Josué, e inmediatamente los tipos se dan vuelta y comienzan a adorar a la diosa Acera y a Baal. Y en esa adoración, en medio de todo ese caos, llega el ángel de Jehová a decirle: hoy día ustedes han invalidado la ley. Por lo tanto, y esta es la conclusión, lo que se concluye de ello, ¿cierto? Si en ese momento Dios los acusa por medio del ángel de Jehová, Dios los acusa de haber invalidado la ley, quiere decir que desde los días de los jueces la ley estaba invalidada. Dios allí tenía que haber matado a todo el pueblo de Israel. Y ese es el punto. En los días de los jueces, si comenzamos a leer la parte histórica, hasta el momento en que Israel es llevado cautivo a Babilonia, son, qué sé yo, 500, 600 años, que alguien me corrija, nuevamente no tengo las fechas muy claras, pero son cientos de años en que Dios les aguantó que fornicaran, como dice aquí, se levantaran y fornicaran tras los dioses paganos. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque justamente ese era el llamado de los profetas. Fíjense el reclamo que le hace el profeta Elías a Dios. Elías le dice: Señor, Israel ha quebrantado la ley adorando dioses paganos. Han invalidado tu ley. Eso lo dice el profeta Elías. ¿Me explico? Es decir, Israel desde ese momento, desde los días de los jueces, es una constante de quebrantamiento, uno tras otro, uno tras otro. La pregunta es: ¿por qué Dios no los mató en ese momento? Porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y prefirió levantar a los profetas para llamarlos a arrepentimiento. Por eso el mensaje de los profetas siempre es un llamado constante al arrepentimiento. Pídale perdón a Dios, pídale perdón a Dios. Comienza el profeta Samuel. Y luego siguen los otros profetas: Micaías, Elías, Eliseo, Isaías, Ezequiel. Comienza el llamamiento. Fueron cientos de años en que Dios levantaba a los profetas, hasta que llegan los días del profeta Jeremías y Dios dice: ya, me aburrí no lo soporto más, de aguantar la idolatría de este pueblo. Así que Jeremías es levantado como ya el profeta que le da un corte definitivo a esto, y hiciera lo que hiciera Israel en ese momento, Dios ya había preparado a Nabucodonosor para que los llevara cautivos a Babilonia. Pero la historia de los reyes,
La historia de los jueces y los reyes es una constante de quebrantamiento. Y también es una constante de el llamado de los profetas al arrepentimiento. ¿Me explico? Entonces eso ya había sido profetizado en la misma ley. La misma ley decía que Israel al adorar dioses paganos invalidaría mi pacto. La misma ley profetizaba su propia invalidez. A eso voy. La misma ley ya invalidaba su propia invalidez. Ahora bien, muchos estudiosos, muchos pastores, qué sé yo, y estudiosos de la palabra de Dios, aseguran que en los días de Jesús el pueblo de Israel ya tenía subsanado este tema de la idolatría, es decir, ellos ya habían aprendido la lección de no idolatrar a ningún dios pagano. Pero resulta que aquí Jesús dice lo siguiente, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, Jesús pone las riquezas materiales a la altura de un Dios, a la altura de un Señor. Y le dice a los fariseos, no pueden servir a dos señores, o sirven a Dios o sirven a las riquezas. Por lo tanto, es una idea errada el decir que el pueblo de Israel tenía subsanada la idolatría en los días de Jesús, porque aquí Jesús le está presentando otro Dios que ellos no creían que era un Dios propiamente tal, pero resulta que Jesús les dice, ustedes son idólatras. Indirectamente Jesús le está diciendo eso, ustedes son idólatras porque adoran a las riquezas, o adoran a Dios o adoran a las riquezas, pero pónganse de acuerdo. Entonces nuevamente, este es otro versículo que indirectamente, a la luz de la ley mosaica, indirectamente Jesús les está diciendo que están invalidando la ley por idolatría en este caso. ¿Me explico, no? Entonces es la misma ley mosaica la que nos da la luz respecto de las cosas que hizo Jesús. Entonces son tres oportunidades claras en que Jesús les dice, están invalidando la ley por idólatras. Porque la ley decía que al adorar dioses paganos, es decir, al ser idólatras invalidarían la ley, y hoy día ustedes adoran a las riquezas. Así que son idólatras y por ende están invalidando la ley. Nuevamente. Bien. Por otra parte, el punto 2 dice, Jesús hablaba de cumplir las profecías de la ley que hablaban acerca de él, no de los mandamientos. Bien. Es decir, cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, lo vamos a ver más adelante, en un momento más lo vamos a ver. Cuando Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplir la ley y los profetas, cuando dice no he venido a cumplir la ley, no se está refiriendo a los mandamientos, sino específicamente se está refiriendo a las profecías que en la ley hablaban acerca de Jesús. Es decir, la ley también decía profecías, y esas profecías son las que vino a cumplir Jesús, no los mandamientos, porque si no habría una contradicción. Bueno, vamos a leer, dice Lucas capítulo 24, esto no lo digo yo, lo dijo Jesús. Lucas capítulo 24 versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, aquí Jesús había resucitado y se le aparece a los apóstoles. Bien, en ese contexto les dice estas palabras, cuando ya había resucitado, porque los apóstoles quedaron choqueados con la muerte de Jesús y no entendían. Entonces Jesús les dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces eso es lo que vino a cumplir Jesús de la ley de Moisés, no los mandamientos, sino las profecías. Porque si hubiera venido a cumplir los mandamientos, entonces habría una contradicción con lo que dijo el apóstol Juan, o Juan el teólogo, mejor dicho, no sé si es el mismo Juan, pero Juan el teólogo, el que escribe el Evangelio de Juan.
Habría una contradicción porque aquí el libro de Mateo nos dice claramente que Jesús vino a cumplir la ley, pero resulta que Juan dice claramente que Jesús quebrantó el día sábado. Entonces, pongámonos de acuerdo, ¿quebrantó o no quebrantó Jesús? Sí, Jesús quebrantó la ley. El problema es que cuando dijo que venía a cumplir la ley, se refería específicamente a las profecías, no a los mandamientos. Porque tenemos una idea, ¿cierto? Tenemos la loca idea, por decirlo de alguna forma, de que cuando la palabra de Dios habla acerca de la ley, se refiere a los mandamientos. Y no, la ley comienza en el primer libro, que es Génesis, y termina en el último libro, que es el Deuteronomio. Y Génesis no comienza diciendo, no comienza con un mandamiento, no comienza diciendo, oye Israel, el Señor tu Dios, uno solo es, y solo a Él servirás. ¿Me explico, no? Así no comienza el Génesis. El Génesis comienza con un relato, con una historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de ley, no hablamos específicamente de los mandamientos. A nosotros, los protestantes, se nos pasa esa idea por la cabeza, porque venimos con toda una cultura, ¿cierto?, de protestantismo desde hace 500 años, que nos dijo que los mandamientos de Jesús eran los 10 mandamientos. Entonces, cuando Jesús dijo que venía a cumplir la ley, ¿se refiere a los mandamientos? No. Se refiere, y lo dijo Jesús, se refiere específicamente a las profecías que en la ley, es decir, en toda la ley, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, hablan de Él, hablaban de Él o profetizaban acerca de Él. A eso se refiere. Entonces vamos ya para terminar este video, específicamente, ¿qué mandamientos quebranta Jesús? Ese, el de la ley acerca de las leyes. Me explico, ya lo hemos venido diciendo. La palabra de Dios decía en Deuteronomios capítulo 4, versículo 2, no añadiréis palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella. Lo mismo decía Deuteronomio 12, 32. Entonces estaba prohibido añadir a la ley y quitar de ello. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Jesús quebrantó la ley? Porque justamente eso es lo que hace. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No solamente Jesús le quita, sino que también le añade. Jesús dijo, bueno, aquí en el Sermón del Monte dijo, no penséis que he venido a abrogar, ojo con esa palabra, la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñar a los hombres, muy pequeño también será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay varios puntos a analizar. El primero de ellos es ese, acerca de la palabra abrogar. Y ese es el problema. Está mal traducida esa palabra. Porque la traducción correcta o más exacta, que viene del griego koineo, del griego bíblico, tiene que ser destruir, no abrogar. La palabra katalusai, bueno, que alguien me corrija si la traducción está buena o mala, es un verbo aoristo y que significa abrogar. Se los había comentado cuando Jesús les dice la ley, vosotros invalidáis la ley, también es un verbo aoristo. Porque hace rato que venían invalidando la ley. No se sabe de cuándo, pero de que venían invalidando la ley, sí. ¿Y por qué a nosotros nos pusieron en la traducción Reina Valera 1960 la palabra abrogar y no la palabra destruir? Porque abrogar significa específicamente la acción de dejar sin efecto jurídico un cuerpo legislativo completo. Es decir, la palabra abrogar se refiere específicamente a anular una ley. Ley como tal, mandamiento como tal. Entonces a nosotros nos pusieron la palabra abrogar, ¿cierto? Para que nosotros, los tontos, los indoctos, los incultos, ¿cierto?,
entendiéramos que en efecto Jesús habló de no abrogar la ley, de no anular los mandamientos. Por eso le pusieron la palabra abrogar, porque la palabra abrogar se refiere a mandamientos. Pero resulta que la palabra en el griego original quiere decir destruir, no abrogar. ¿Me explico? Entonces la palabra abrogar se refiere a anular leyes. Pero esa no es la palabra que Jesús dijo, quiso cumplir. Entonces, como los protestantes ya teníamos la idea de que Jesús vino a cumplir todos los mandamientos de la ley, entonces cuando dice ley, se refiere específicamente a los mandamientos. Y como los mandamientos son una cuestión jurídica y legal, entonces no le vamos a poner ahí, no le vamos a colocar ahí la palabra destruir, sino que le vamos a colocar la palabra abrogar. Porque está hablando de las leyes, de los mandamientos. No, viejo, Jesús no estaba hablando de los mandamientos ni de las leyes. Estaba hablando de la parte profética. ¿Me explico? El problema es que nosotros al decir ley, al escuchar la palabra ley, creemos que está hablando de leyes, de mandamientos propiamente tal. No, está hablando de la Torá, está hablando del Pentateuco, de las profecías que aparecían en el Pentateuco. Bien, voy a retroceder un poco. Aquí está. Entonces ahí es destruir. ¿Y cómo yo sé que está hablando de profecía? Bueno, Jesús ya lo había dicho. Lucas 24, capítulo 44, se refería específicamente a las profecías que en la ley, es decir, que en la Torá, que en el Pentateuco aparecían de él, no a las leyes, ni a los mandamientos. Eso es lo que Jesús vino a cumplir. Por lo tanto, aquí está mal traducida. Está traducida intencionalmente para que nosotros creamos que se refería a los mandamientos. Ese es el punto. Y no se refería a los mandamientos, se refería a las profecías. Por eso dice que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas estas cosas sean hechas, hasta que todas estas cosas se cumplan. Está hablando de profecías. Porque el cielo y la tierra no pueden cumplir los mandamientos. Me explico, porque los mandamientos no fueron para el cielo y para la tierra. Los mandamientos fueron hechos para los hombres. El cielo y la tierra tienen que cumplir las profecías, punto. La creación tiene que cumplir profecías y eso se ve en el libro de Apocalipsis. Entonces se está hablando de profecías derechamente. Dice además, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos. ¿Cómo de estos mandamientos, Jesús? Sí, porque Jesús en ese momento, comienza a inculcar, a enseñar sus propios mandamientos. Oíste y que fue dicho, dijo Jesús. Bueno, más adelante en el mismo capítulo, pero en el versículo 21, en el siguiente versículo dice, oíste y que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado de consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Estos mandamientos, dijo Jesús, no aquellos, no esos, sino estos mandamientos. ¿Cuáles? Estos que voy a decir ahora. Aquí Jesús está hablando un mandamiento nuevo y eso estaba prohibido en la ley mosaica. Fíjense lo que dijo Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿A quién les está diciendo? A los israelitas, a los judíos. ¿Dónde habían aprendido los judíos este mandamiento, no matarás? En la ley mosaica. Por lo tanto, Jesús les está diciendo, oyeron que la ley mosaica decía no matarás, pero ahora yo os digo, versículo 22, mas yo os digo, ese más es un pero. No es algo positivo ni una sumatoria, es un pero ahora yo os digo, es decir, Jesús le está poniendo un pero a la ley, le está quitando a la ley. Hay un dicho que dice, todo lo que se dice antes de un pero no vale nada. Todo lo que se dice antes de un pero no vale nada. Por ejemplo, te quiero, pero como amigo. Esa es como la frase, es una frase muy típica, ¿cierto? Pero se refiere, confirma este dicho. Si alguien, por ejemplo, va caminando y dice, doblaría a la izquierda, pero prefiero irme por la derecha. ¿Qué pasó con lo que dijo antes de un pero? Antes del pero. Antes del pero dijo que doblaría a la izquierda.
pero prefiero ir por la derecha. Es decir, el pero quita lo dicho. Todo lo que se dice antes de un pero no vale nada. Y aquí le pusieron más, pero este más es un pero. Y aquí Jesús le está quitando importancia al mandamiento. Por lo tanto, Jesús, al poner un pero, le está poniendo un freno a la ley. Hasta aquí llega este mandamiento. Porque ahora yo os digo, y al decir yo os digo, Jesús está diciendo su propio mandamiento. Esto no lo dice Moisés, esto lo digo yo. Por lo tanto, yo añado esto. Oíste que fue dicho no matarás, pero ahora yo digo que cualquiera que le diga tonto a su hermano ya será culpable ante el consejo. Jesús está añadiendo, y no lo hace solamente una vez, lo hace en más oportunidades. Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho no adulterarás, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús está añadiendo, oíste que fue dicho no adulterarás. ¿Dónde? ¿Dónde? Israelitas, ¿dónde oyeron eso? En la ley mosaica. Pero ahora yo os digo, es decir, Jesús está añadiendo lo de él, el mandamiento de él. Yo os mando que no tan solo el que se mete físicamente, ¿cierto?, con una mujer adultera, sino aquel que la desea en su corazón o en su mente, ya adulteró con ella. Y Jesús, insisto, sigue diciendo, sigue añadiendo mandamientos. Dice, Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudiara a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiara a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. Fornicación no solamente se da en el contexto, no se refiere específicamente a una relación prematrimonial como lo sugieren los diccionarios. Entendamos una cosa, en ese momento no habían diccionarios. Por lo tanto, el significado de la palabra fornicación se lo daba la misma palabra de Dios. Y fornicación lo leímos en la ley. Cuando Dios le dice, este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses paganos. La fornicación eran técnicamente las orgías que se hacían en honor a los dioses paganos, como la que hizo Israel en honor a Baal Peor. Eso es fornicación, la relación sexual, independiente de que el hombre sea casado o no, es la relación sexual que se hacía en honor a los dioses paganos. Por eso aquí Jesús dice, le habla a los casados y dice, mas yo os digo, cualquiera que el que repudia a su mujer fuera de causa de fornicación, si nos guiáramos por lo que dicen los diccionarios actualmente, aquí podríamos decir que Jesús se equivocó, o que en efecto el hombre no se puede divorciar, como dice la Iglesia Católica, ¿cierto? No se puede divorciar porque es imposible que un hombre fornique, claro, porque nosotros tenemos la idea de que fornicación es la relación sexual prematrimonial. Falso, la Escritura habla de que, o mejor dicho, la Escritura relaciona el término fornicación con la adoración pagana. Ojo con eso. Específicamente con las orgías que se hacían en cuanto a los dioses paganos. Entonces aquí Jesús le está poniendo un pero a la ley. Cualquiera que repudiare, perdón, que el que repudiara a su mujer, excepto por causa de fornicación, es decir, ¿puede haber un motivo de divorcio? Efectivamente, la fornicación, es decir, si tu mujer se hacía partícipe de una orgía a los dioses paganos, podías darle carta de divorcio. Eso es lo que está diciendo Jesús, contrario a lo que dice la tradición católica y por ende protestante. Bien, ya voy a hacer un video respecto de las tradiciones, de dónde vienen muchas de las tradiciones de la iglesia protestante, ojo con eso. Pero bueno, seguimos. Mateo capítulo 5, versículo 33 dice lo siguiente: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo ni por la tierra, porque es trono de Dios. Ni por el cielo, mejor dicho, porque es trono de Dios. Entonces Jesús sigue añadiendo, oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. Oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. Mateo capítulo 5, 38 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra.
43, versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por aquellos que ultrajan y os persiguen. Jesús le estaba añadiendo cosas a la ley y eso estaba prohibido por la misma ley. Entonces, ¿por qué a Jesús no lo mataron en ese momento? Primero, porque los fariseos eran hipócritas. Exigían a los demás hacer la ley, decían que había que hacer la ley, pero ellos no la hacían. Y Jesús les dice, ustedes no hacen la ley. Lo acabamos de ver en 3 oportunidades claras. Bien. Entonces, seguimos con esto. Ya lo habíamos dicho. Lucas capítulo 24, versículo 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. No los mandamientos, sino lo que está escrito de mí, es decir, la parte profética de la ley. Bien, eso es lo que había de cumplir Jesús. Cuando Jesús os dijo, entonces, en resumen, cuando Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, no se refiere a los mandamientos, se refiere a la parte profética. ¿Cómo lo sé? Porque uno, Jesús mismo añade mandamientos a la ley y eso estaba prohibido. Y dos, él mismo dijo claramente que él vino a cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés acerca de él. No todo lo que había escrito Moisés, sino solo lo que estaba escrito acerca de él. Bien, entonces que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Voy a subir 3 videos. Los voy a subir juntos. Para que puedan seguir este tema en su totalidad. Lo que pasa es que son muchos versículos, muchas cosas que hay que comparar, mucho que hay que leer. Y se me hace muy largo, imagínense, ya llevo con un solo quebrantamiento de la ley mosaica que hizo Jesús, con un solo punto, ya llevo 51 minutos. Así que imagínense, es un tema muy largo. Por eso lo dividí en 3 videos, pero los voy a subir los 3 juntos para que puedan hacer un seguimiento total de este video. Como les dije, hay 6 ocasiones claras en que Jesús quebranta este mandamiento. Que quebranta, perdón, la ley mosaica. Bien, así que nos vemos en el siguiente episodio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendiciones.